Nico nos va también avisando. ¿Estamos ya? ¿Listo ya? Bueno, muy bien. Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. A esta hora hemos comenzado un minuto antes nuestra transmisión. Y me complace mucho estar con ustedes por esta inmensa red de Facebook para tener espero una plática muy constructiva con relación a este proceso en el que estamos, en proceso de campaña electoral y el próximo 11 de marzo de elecciones parlamentarias. Yo creo que es un deber de todos los candidatos y candidatas a las corporaciones públicas, no solamente tener un diálogo intenso con los ciudadanos de manera permanente, sino rendir cuentas para que haya una adecuada información de qué hacemos quienes somos elegidos, de cuál es el sentido del trabajo que realizamos y de cuál es el compromiso que adquirimos con los electores. Así que aquí estoy y quiero pues recibir toda clase de preguntas y comentarios. Estoy perfectamente dispuesto a conversar con ustedes. Como esta transmisión la hemos venido planificando en primer lugar para hablar con las personas que están en el exterior, colombianas y colombianos que residen desde hace años o desde hace algún tiempo en el exterior. Mis primeras palabras van para estas personas. Quiero hacer un compromiso con ellas, porque para mí es muy importante la gente que está, nuestros compatriotas viviendo en otros países. Yo mismo tuve que vivir el exilio pues durante años y sé muy bien las dificultades, los problemas, las angustias, bueno, pero también las satisfacciones que se tienen cuando se está viviendo en el exterior. Entonces, como decía, mis primeras palabras van dedicadas a estas personas. Quiero decirles que soy consciente de los problemas que atañen a las normas y a la legislación que debe ser asumida en el Congreso para mejorar y para garantizar los derechos de la gente que está viviendo en el exterior. Y por eso quiero señalar 4 puntos en ese camino de compromisos. El primero de ellos es señalar que es necesario fortalecer la legislación que tiene que ver con los derechos de los colombianos y colombianas que residen por fuera del país. Me refiero, en primer lugar, a que hay la necesidad de reglamentar la llamada ley de los migrantes. Hay una ley que tiene que ver con todo el estatuto de los compromisos y de los deberes del Estado colombiano, de cómo atender a los derechos de la gente en el exterior. Entonces, mi primer compromiso es trabajar por la ley del migrante y reglamentar su contenido. En segundo lugar, quiero que también se señale claramente y se discuta en el Congreso la necesidad de crear una ley del retorno para precisamente posibilitar que quienes quieren regresar al país luego de haber estado por distintas razones en el exterior puedan hacerlo de una manera digna. Aquí precisamente Miriam Ojeda me está preguntando por ese asunto. Me dice qué avenidas, rutas, procesos podemos dinamizar los colombianos en el exterior para obtener espacios de participación territorio colombiano en la implementación de los acuerdos en lo referente a programas de retorno. La ley 1565-2012 de retorno del migrante se queda corta. Totalmente de acuerdo, Miriam. Un saludo muy especial. Uno de nuestros compromisos y una de nuestras tareas es buscar cómo generar una normatividad y eso se logra, como se sabe, en el Congreso
a partir de generar opinión pública y debate en el Congreso de la República. Ha faltado, hay que decirlo, en estos últimos tiempos, que debatamos en el Congreso de una manera más seria cuáles son los problemas, las necesidades que tienen nuestros compatriotas en el exterior. Y yo creo que podríamos generar esos espacios a través de control político, a través de discusiones con quienes ustedes elijan como sus representantes a la Cámara por el exterior en el Congreso, con distintas bancadas que tienen por diversa clase de razones interés para desarrollar estas iniciativas. Entonces, una clara tarea y compromiso es trabajar en ese sentido. Otra, es imprescindible ayudar a que las víctimas del conflicto armado, como lo ha planteado el Foro Internacional de Víctimas, de las personas y organizaciones de emigrantes, refugiados que están en el exterior, puedan participar en el proceso de fortalecimiento de la Ley 1448, que tiene que ver con los derechos de las víctimas en general, pero también que podamos impulsar una participación muy seria en todo el proceso del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y por último, comprometernos con los convenios bilaterales del Estado colombiano para las personas que residen en el exterior, en distintos países, convenios que tengan que ver con mejorar la situación educativa, laboral, de pensiones, de derecho al retorno, en fin. Aquí ya hay varias preguntas que se me están haciendo o varias intervenciones. Voy a señalar algunas. Roberta Arenas, además de un saludo, saluda simplemente. Hugo Villegas, sería importante tener acuerdos con los países para consolidar las pensiones, sobre todo para tantos adultos que viven en el exterior. Sí, yo creo que, como lo estaba diciendo, que es importante es en la Comisión Segunda del Senado y de la Cámara, y en eso tengo la ayuda de mi colega, mi fórmula en la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, debiéramos generar un proceso de discusión sobre cómo generar convenios con los países para mejorar no solamente la calidad de la situación, la situación del trabajo, sino también la situación de las pensiones, y que haya una homologación con relación a personas que residen en el exterior. Bueno, aquí hay un saludo de Carlos Andrés Mata, quien felicita nuestro trabajo en el Congreso. Muchas gracias, Carlos Andrés. Y después tenemos a alguien que se llama Rojas Denis y dice: buenas tardes, senador. Desde Argentina lo estamos escuchando. Creo que se han abierto nuevos espacios para el reconocimiento de los colombianos migrantes, colombianas y colombianos, pero veo un vacío muy grande respecto al proceso migratorio por motivos académicos debido a la limitación de acceso en Colombia. Tiene toda la razón, y aquí es necesario y está pendiente una gran discusión sobre los temas que tienen que ver tanto con los sistemas que hay vigentes para estudiar en el exterior, como de homologación de títulos y de posibilidad de que cualquier clase de créditos que tengan los colombianos por ir a estudiar o hacer sus estudios no signifique un endeudamiento eterno, como es lo que ocurre con el ICETEX, por ejemplo. Me dice también ella que, o él, no sé, Rojas Denis, bueno, respecto a pensiones, Colombia y Argentina ya tienen acuerdos de reconocimiento, así que se puede revisar este acuerdo como modelo. Le agradezco mucho y lo tendremos muy en cuenta a la hora de revisar estos temas en la Comisión Segunda del Senado de la República. Marco Papachi, ante todo, un saludo por haber ganado la causa en contra de Uribe. Bueno, muchas gracias. Estamos en ese proceso. Se ha surtido una parte de esa litigio jurídico
Pero ahora viene otra que es igualmente importante y yo quiero llamar a los colombianos en el exterior a que ejerzamos una veeduría sobre este caso que se está dando en la Corte Suprema, porque ha comenzado un ataque sistemático de Uribe y del uribismo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y yo no digo que la Corte Suprema de Justicia haya estado exenta de problemas que todos conocemos en los últimos tiempos, pero sí es necesario respetar las decisiones judiciales. No es posible que Uribe acuda a la Corte Suprema para acusarme y después, cuando resulta él investigado, entonces la Corte termina siendo un órgano politizado, un órgano sesgado, al cual él no acata y prácticamente desafía públicamente. Así que yo les invito a ustedes que están en el exterior, colombianas y colombianos, a que llamemos a las organizaciones de derechos humanos internacionales, a los organismos multilaterales de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que le haga seguimiento y acompañamiento a este caso. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en otros países, como en Perú, cuando se vivió el juicio a Fujimori hubo una muy seria veeduría internacional, y yo creo que esto es importante en este caso porque, como lo decía, apenas está comenzando y se anuncia que va a haber seguramente un fuerte litigio si es que Uribe es llamado a una indagatoria, lo cual no tendría precedentes en la historia política y judicial del país. Saludo también a Claudia Patricia Álvarez, quien me escribe una pregunta. De paso, con las personas que estuvimos en audiencias con los victimarios del paramilitarismo, que no se nos indemnizó por la violencia de género. Bueno, muchas gracias por su intervención en esta conversación, y si usted tiene la gentileza, me puede enviar sus datos a mi correo electrónico, de una vez lo digo aquí, ivancepeda7@hotmail.com. Repito, ivancepeda7@hotmail.com, para que se pueda hacer llegar casos en los que mis asesores jurídicos podamos prestarle ayuda a las personas que solicitan en calidad de víctimas esta clase de asesoría. Miriam dice, de nuevo, Miriam Ojeda, ¿hay luces de cómo se harán las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz para víctimas en el exterior? Bueno, en realidad este sistema apenas está comenzando. Ustedes saben que es necesario que se produzca una reglamentación del tribunal y de sus salas. Aquí gentilmente me traen un poco de agua. Salud. El asunto es que el 15 de marzo, o sea, en pocos días, va a comenzar a sesionar formalmente, o va a comenzar sus tareas, la Jurisdicción Especial para la Paz, pero todavía no ha definido su reglamento. Y esto significa que todavía es necesario dar pasos para precisar cosas como la que pregunta Miriam. ¿Cómo se va a atender a las víctimas y a los reclamos de justicia en el exterior? Muy importante que desde ahora se le haga un seguimiento y también se le comience a hacer peticiones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que en próximos días comenzará a sesionar, un hecho que va a tener mucha repercusión e importancia para el desarrollo de los acuerdos de paz. Carlos Andrés Mata pregunta o dice, senador, importantísimo el seguimiento a las zonas de las FARC, que dejó en sitios como el sur del Tolima, Chaparral, Río Blanco, Planadas. Ha aumentado la delincuencia común y las asociaciones de café manejan solo efectivo y se han prestado para varios robos. Bueno, sí, aquí hemos dicho que uno de los graves problemas de la aplicación de los acuerdos de paz es que todavía el Estado colombiano no hace presencia social en los territorios. Y ese es un reclamo que estamos haciendo al gobierno. No es posible que después de 50 años de conflicto armado se logra un acuerdo de paz y no aparecen las instituciones del Estado en sitios tan importantes como el Tolima y el sur del Tolima, donde, hay que recordarlo, comenzó precisamente esta historia de conflicto armado. Bueno, muchas gracias por su participación, Carlos. Aquí tenemos de nuevo un saludo de Marco Papachi, dice, desde Italia apoyamos los esfuerzos para la paz. Me parece que ese es un deber fundamental. Paula
Rodríguez dice, por más paz, más derechos. Gracias, Paula, esa es nuestra consigna con Alirio Uribe, que preside nuestra campaña. Ustedes la ven atrás, más paz, más derechos. Creemos que la paz no es solamente que se acabe el conflicto armado, sino que haya más derechos, más posibilidades, más bienestar para la gente, y de eso se trata lo que vamos a hacer en el Congreso de la República. De Carrés del Mont, me imagino en España, sí, precisamente de Elche, nos dicen un saludo desde Elche, España. Gracias, los saludo con mucho afecto también. Ramón Ospina López, bien, senador, por su campaña. Mi pregunta, ¿qué pasa con la reducción del 12% del monto pensional, o mejor, de la cotización en pensión, al 4% en materia de salud, cotización en salud, de reducción del 12 al 4%? Estamos mamados, dice literalmente, de que ese descuento y de los servicios sean tan malos. Bueno, nosotros hemos logrado como bancada del Polo Democrático que salga avante esta ley, que es importante. Creemos que es fundamental que haya una reducción del monto que cotizan los pensionados, especialmente los que cotizan menos de los que tienen menos de 2 salarios mínimos como pensión, porque ese dinero es un impacto fuerte a la economía de sus familias, y por eso hemos querido que en algo se amortigüe el terrible costo que tiene para los pensionados. Eso no significa de ninguna manera que se deteriore el servicio de salud, sino que por el contrario se reduzca y el Estado asuma los costos como debiera ser. Actualmente esa ley, que tuvo su trámite en el Congreso, estamos ante la Corte Suprema de Justicia, perdón, ante la Corte Constitucional, corrijo, intentando que sea avalada como ley de la República para poder lograr que eso se haga realidad. Bien, tenemos otras intervenciones. Esteban Clavijo. Esteban dice, senador, ¿en qué va la reforma rural y las necesidades para los predios rurales? ¿En qué va la ley de tierras y cómo quedó lo de la ley de CIDES? Gracias por su pregunta, Esteban, una pregunta importante. Estamos muy preocupados porque no se ha podido desarrollar el primer punto de los acuerdos de La Habana y el cuarto punto. Ambos atañen al mundo rural. Y eso es pues un gran talón de Aquiles del actual proceso de implementación de los acuerdos. Porque el mundo rural es el que ha sufrido las consecuencias y los rigores del conflicto armado. Si allí no hay una reforma agraria complementada por una presencia del Estado y por vías, infraestructura, desarrollo tecnológico, no se podrá superar la situación de pobreza en el campo y también las causas del conflicto armado, eso lo sabemos todos. En cambio, vemos con preocupación, como usted bien lo pregunta, que la llamada ley para las zonas de interés y desarrollo rural, zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social, llamadas CIDRES, pues sí tiene un desarrollo importante. En este momento ya se está zonificando a través de un instrumento COMPES los lugares del país donde habrá esa clase de zonas. Y nuestra preocupación es que allí van a entrar predios que eran baldíos y se va a intentar convertir esas zonas en una forma de legalización de la sustracción de baldíos de la nación, no en este caso como debiera ser, no entrega de predios a los campesinos pobres, sino sustracción, como lo decía, de estos baldíos para los grandes empresarios y los latifundistas. Tenemos ahora a Gaviota Estrella. Ella dice, buenas tardes, senador, un saludo desde Argentina, desde Mecopa, La Paz. Queremos preguntarle, ¿cómo se pueden impulsar desde el Congreso las propuestas para participación de las y los exiliados en las instancias creadas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? Ya respondí una pregunta similar, pero la subrayo. Creo que es muy importante que en esta etapa las asociaciones de víctimas y también las víctimas individualmente
reclamen su derecho a esa participación. El sistema está comenzando y debemos lograr que tanto en la Jurisdicción Especial para la Paz como en la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, como en la Unidad de Víctimas de Desaparición Forzada, como también en las medidas de reparación colectiva, individual y de no repetición, las víctimas que están en el exterior tengan participación. Es hora de comenzar a dirigir peticiones, es hora de comenzar a visibilizarse de cara a este sistema que el 15 de marzo comienza sus labores en Colombia, y creo que este es un hecho crucial del proceso de paz. Lucero Charria dice: viva nuestro gran senador Iván Cepeda. Muchas gracias, Lucero, muy amable por su reconocimiento. También nos saluda Roberta nuevamente. Y aquí hay la participación de Jorge Gómez. Senador Iván Cepeda, buenas tardes, me alegra estar conectado al Facebook Live. En nombre de la subdirectiva de Simprosec Bogotá, reciba un cordial saludo. En especial su fórmula, o también a su fórmula, a la Cámara Representante Alirio Uribe con el número 110. Bueno, muchas gracias por ese saludo y por supuesto transmitiré sus saludos también a nuestro querido compañero Alirio Uribe. Muy bien, continúa esta conversación. ¿Ha pensado en lanzarse a la presidencia en unos cuantos años? Pregunta Paula Rodríguez. Gracias, Paula. Yo por ahora estoy en donde estoy realizando mi trabajo de defensa de derechos humanos en el Congreso y me gusta en eso ser, digamos, muy riguroso, no ir planteando asuntos que todavía, a mi modo de ver, no tienen, digamos, la madurez y la vigencia, y le agradezco su buen deseo y su buena intención y tomo en cuenta su pregunta para más adelante. Muy amable. Carlos Cruz García, hola, aquí en sintonía. Se reporta, no dice de dónde, pero bueno, un saludo también. Claudia Patricia Álvarez vuelve y pregunta: el Comité Argentina del Movimiento de Solidaridad con Cuba y Navegando con el Che en apoyo al proyecto de vida al pueblo colombiano. Muchas gracias por su participación. Perdón, esto no lo decía Claudia Patricia, sino lo decía Oscar Rubén Verón. Perdone la equivocación. Claudia Patricia lo que dice es lo siguiente: el Comité de Refugiados en Chile y las personas víctimas del paramilitarismo que no tuvimos un claro desenlace en justicia y paz, ¿qué debemos hacer? Bueno, como lo decía, yo creo que es bueno estudiar el caso. Le pediría a Claudia Patricia que nos lo haga llegar. Si es el caso, hay que ver qué se puede hacer todavía en justicia y paz, si no, ver alternativas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en todo caso no le puedo dar una respuesta en abstracto. Me gustaría conocer el caso en particular para poder someterlo a un estudio con nuestros asesores jurídicos. Esteban Clavijo: Iván Cepeda, mil gracias por no desistir nunca en la construcción de la paz, ni ayer ni hoy, y teniendo siempre en cuenta a las comunidades y a los actores armados que persisten. Sí, señor, ese es un deber patriótico y vamos a continuar en esa lucha que es fundamental para Colombia, Esteban, y hay que darla aquí en el territorio y también por fuera. Ustedes lo saben bien. Yo le agradezco que nos lo recuerde en esta tarde de esta conversación. Nicolás Garavito: senador, ¿qué se debería hacer con aquellos congresistas corruptos? Yo creo que primero no votar por ellos. Es decir, el primer asunto que hay que hacer es castigar con el voto a quienes incurren en esa labor vampiresca de chuparle la sangre a los colombianos. Por supuesto, hay que denunciarlos, hay que poner en claro quiénes son. Y la práctica que hay ahora de que se va el congresista corrupto y deja empollado ahí su huevito, que es su familiar, su esposa, su hermano, su hermana, su primo, su tío. Bueno, no, hay que acabar con eso. Si queremos ser una nación democrática, una nación civilizada, justa, hay que acabar con la corrupción, y el Congreso es un nido de la corrupción. En esto no los estoy sorprendiendo con una revelación esta tarde. Por eso es importante, Nicolás, y usted, qué bien que lo señala aquí, que en estas elecciones del 11 de marzo la gente vote bien,
vote a conciencia, con información, con la hoja de vida en la mano de los candidatos y candidatas. Úrsula Paz, buenas tardes desde Argentina. ¿De qué manera podremos hacer seguimiento y control efectivo desde el Congreso a la unidad de víctimas y Cancillería sobre procesos de registro, atención, asistencia a víctimas en el exterior? Bueno, hay primero un deber nuestro en el Congreso, de todos los congresistas, es atender ese reclamo, realizar sesiones de control, hacerle seguimiento a cada uno de esos órganos y estar muy atentos a que ninguna víctima o ningún sector de víctimas quede excluido de este proceso. Y por supuesto, aquí hay que darle una gran relevancia a las víctimas que viven en el exterior. Las personas que están en el exterior como víctimas, en muchos casos, han sido líderes sociales, mujeres y hombres que han tenido una muy importante figuración en la vida política colombiana y que por esa razón terminan en el exilio. Bueno, nos vamos a ocupar de hacer ese seguimiento. Ahora, en el Congreso también hay una comisión encargada de los problemas de víctimas, está también la Comisión de Derechos Humanos, está la Comisión de Paz, todas esas comisiones de las cuales yo hago parte, muchas de ellas podemos hacer el trabajo que usted muy oportunamente nos pregunta. Rafael Pavón, un saludo, senador, le escribo desde Bogotá, pero quisiera preguntar sobre los temas de los colombianos en el exterior. ¿Cómo se puede hacer control político a la acción de los consulados en la asistencia humanitaria y legal de los colombianos en el exterior? Bueno, ese es un tema fundamental. En la Comisión Segunda del Senado de la República y también de la Cámara hemos discutido en múltiples oportunidades la necesidad de que Colombia tenga una carrera diplomática y que se respete esa carrera diplomática como la fuente de las personas que tienen el deber de prestar sus servicios en el cuerpo diplomático, en los consulados, en las embajadas. El servicio diplomático en Colombia no puede seguir siendo una fuente de pago de favores políticos o de clientelas, porque eso termina mal. Eso termina regularmente con funcionarios mediocres que terminan siendo los que de alguna u otra manera se convierten en responsables de la desatención a los colombianos y colombianas residentes en el exterior. Por eso es fundamental exigir que haya un servicio diplomático profesional en Colombia y en el exterior, que la cara de Colombia en el exterior sean funcionarios diplomáticos muy capacitados y muy calificados para esa labor. Nicolás Garavito pregunta de nuevo. Un momento, porque aquí se me está perdiendo. A ver. Senador, en el tarjetón del Congreso, ¿cómo debemos votar por usted? Bueno, muchas gracias. Es el número 10. Ustedes ven aquí atrás 10. Se marca Polo 10. Y con eso podemos, en este caso, permitir que yo pueda seguirlos ayudando y comprometiéndome con ustedes en el Congreso. Miriam Ojeda. Buenas tardes, senador. Un saludo desde Argentina. No, ya transmitimos esa y creo que ya la respondimos. Bueno, Claudia Patricia se despide. Muchas gracias. Espero entonces, Claudia Patricia, la consulta para poder garantizar los derechos de la gente allá en Chile. Ahora interviene, se me están yendo un poco los correos. Andrea Pérez, un saludo desde Bruselas, Bélgica, gracias. Un saludo también a Andrea. Carlos Cruz, senador Cepeda, la paz es un derecho de todos los colombianos. ¿Por qué se enredó su aplicación? ¿Y quién está detrás de esto? Le preguntamos desde Londres. Bueno, Carlos, ese es un tema fundamental. Por supuesto que es un derecho. Es un derecho y un deber, así lo dice nuestra Constitución en el artículo 22. Se ha enredado por varias razones. Primero, porque hay sectores que están definitivamente empeñados en que no se logre salir de este conflicto armado que ha azotado a Colombia durante tantos años. Y en segundo lugar, porque no es fácil, después de 50 años o más de 50 años de guerra, entrar en este proceso y lograr que se permita una aplicación directa y plena de los acuerdos. Hay que luchar esa aplicación, hay que trabajar todos los días por ella. A mí me gusta esa frase de Eleanor Roosevelt que dice, hay que querer la paz, pero también hay que trabajar duro para conseguirla.
y eso es fundamental. Bueno, se me están escapando ya porque ya entran muchas personas a estas conversaciones, las preguntas, así que me disculpan si no puedo responder a muchas de ellas. Indispuesta, pero aquí estoy poniéndome al día, lo escucho. Mirta Osorio, gracias Mirta en Londres. John Burbano, la inseguridad se ha tomado al Cauca, especialmente en municipios del sur del departamento. Este fin de semana fue asesinado, se me perdió ahí. Bueno, sí es cierto, hay muchas situaciones que corresponden a la falta de presencia del Estado. Es muy importante que se haya puesto fin al conflicto armado entre FARC y Estado colombiano, pero no es suficiente, es necesario una presencia territorial del Estado. Úrsula Paz, se me fue, ya se me están escapando las preguntas. Aquí hay alguien que pregunta, senador, ¿qué se debe hacer para proteger los líderes sociales? Que para algunas, bueno, para proteger líderes sociales, bueno, hay que desarrollar una política muy seria y robusta de protección en los territorios de nuestros líderes sociales, de las mujeres y hombres que están en los territorios arriesgando su vida. Claudia Liliana Barón, felicitaciones, senador. Senado Polo 10, ese es mi voto. Muchas gracias, Claudia Liliana. Johanna María López Reyes, doctor Cepeda, ¿por qué la justicia colombiana no actúa con rapidez contra la compra y venta de votos, que es inminente y ya está ocurriendo en estas elecciones, sobre todo acá en la provincia de Córdoba? Johanna María López. Johanna, sencillamente porque tenemos un sistema electoral que es vetusto, arcaico, corrupto. Una de las propuestas del acuerdo de paz fue una reforma integral del sistema político y particularmente del sistema electoral. Y ya que usted pregunta de por qué no se investiga lo que usted me está consultando, sencillamente porque no hay un órgano y un poder judicial electoral. El Consejo Nacional Electoral es un órgano político que conecta, hay que decirlo lamentablemente, con esa clase de situaciones como las que se están presentando en Córdoba. No obstante, hay que denunciar, y si usted me hace llegar la información puntual, no dude que lo haré. Isa Bamón, pasaste mi pregunta, porfa, léela. El problema es que ya quedó un poco atrás. Si me la repites, la leo con el mayor gusto. Úrsula Paz, ¿qué tipo de acciones considera que puede adelantar desde el Congreso ante la Cancillería para hacer frente al rechazo creciente en las fronteras de colombianos que están haciendo en los países latinoamericanos como Argentina y Chile? Bueno, repito, es necesario profesionalizar el servicio diplomático en Colombia y es necesario reclamarle a la Cancillería que defienda los derechos de los connacionales en todas partes del mundo. No es presentable, no es excusable que haya el trato que se le da a los colombianos en fronteras, en cárceles, en la vida cotidiana en muchos países europeos, en países latinoamericanos, en fin, en Estados Unidos, ustedes saben bien, y para eso es necesario que haya un servicio diplomático que defienda los derechos de los colombianos. Andrés Murillo, buen día. ¿Está de acuerdo con una nueva constituyente? Sí, y solo sí hay un acuerdo político que permita avanzar y no retroceder en materia de derechos y de conquistas. Una constituyente que retroceda lo que hemos avanzado no valdría la pena. El pueblo está con usted, doctor Iván, fuerza y que meta en la cárcel a Uribe, dice Jonathan Cruz. Bueno, mucho gusto y gracias. Luis Carlos Pacheco, gracias, desde Sahara, Marruecos. Bueno, un abrazo, tan lejos pero tan cerca de nuestro corazón. Isa Bahamón, mírala. Isa Bahamón entonces nos decía, en Colombia la discriminación, a pesar de innumerables tratados internacionales y normas nacionales, es pan de cada día, no solo para las comunidades negras y LGBTI, entre otras, sino para personas que, como yo, nacimos con alguna enfermedad congénita. Soy víctima de discriminación, no solo por mi condición, sino que las instituciones que deberían proteger mis derechos no lo hacen, siendo nuevamente revictimizada. Muchas gracias por su intervención y, por supuesto, que hay que ayudar a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos que padecen enfermedades que tienen un carácter
pues especial y que merecen especial protección. Tenga la seguridad, Isa, que conmigo puede contar para esa causa. Le digo una situación que no es pues de tal gravedad como la que padecen las personas por las que usted me pregunta. Estuve enfermo en el mes de diciembre, me tuvieron que practicar 2 cirugías, una de ellas, digamos, una cirugía de consideración y pude experimentar lo que significa estar enfermo y estar en una cama durante cerca de un mes postrado. Sé de la dificultad que tienen las personas que padecen enfermedades, que no tienen una atención médica adecuada, y soy profundamente solidario con esa situación. Así que todo mi afecto y mi solidaridad, por supuesto, y estoy con usted. Bueno, aquí tenemos otra. Edinson Ustendal. Senador, apoya a Petro en la consulta y apoyaría si pasa la segunda vuelta Fajardo. Saludos desde Popayán. Yo creo que sí hay que votar por Petro en la consulta y creo que es necesario que surja una alianza entre Petro, De la Calle y Fajardo para poder crear un gran bloque con el que ganemos las elecciones presidenciales. Alicia Rivera, senador, un abrazo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Juan Rey, Cepeda, ¿será que algún día Uribe irá a pagar sus crímenes? Bueno, estamos comenzando un proceso judicial que es muy importante y, como lo decía, es necesaria una veeduría internacional. Se me están pasando las preguntas. Edith Valenzuela Guzmán, buenas tardes, senador. ¿Cuál es su posición frente a la candidatura a la presidencia de Petro? Le acabo de decir, dado que es la opción, sí, la respaldo y me parece que es un candidato el más serio con propuestas. Espero que haya una alianza entre los tres, Fajardo, De la Calle y Petro, para un fuerte bloque que nos permita ganar la presidencia en 2018 en las elecciones de mayo, ojalá. Muy bien, entonces, Francisco Rojas, senador, lo apoyamos desde Los Ángeles, muchas gracias. María Cano Obando, tan decente el monstruo paisa, ¿por qué no se independizan? Bueno, gracias. Asdrúbal Santofimio Quesada, doctor Cepeda, no entiendo por qué Uribe siempre se quiere salir con la suya y evadir la justicia. Bueno, porque la impunidad le permite precisamente seguir acumulando poder y riqueza, y de eso se trata precisamente la búsqueda de justicia. Camilo Barrera, hola, buenas tardes, senador, un gran abrazo. Qué bueno escucharlo y utilizar este medio que acerca a todos. Por favor, su ayuda con Gregorio Pernía. Bueno, muchas gracias y tomo nota atenta. Un saludo, Iván, desde Cauca. Ayúdenos a defender el macizo colombiano. Con el mayor gusto, es una de mis tareas defender nuestra riqueza natural, el medio ambiente, los páramos, en fin. Luchador incansable dice lo siguiente: senador Cepeda, mil felicitaciones por su capacidad, su gallardía, por su perseverancia, más que todo por luchar frente a frente con la verdad ante un ser perverso como es Uribe. Gracias y Dios lo proteja. Muchas gracias a usted, muy amable. Muy bien. Camilo Barrera, su ayuda con Gregorio Pernía por denunciar, lo amenazan. Sí, señor, por favor, espero tener más información para poder actuar de una manera clara. Fabián Torres, senador, ¿qué posición tiene ante la candidatura de Petro? Ya lo he dicho, lo repito, a votar por él en la consulta y a buscar una gran coalición de cara a la primera vuelta. Senador, se necesitan más curules para el exterior. Lo dice Karim Ahau Karim. Somos alrededor de 5 millones con una sola curul. Tiene usted toda la razón. Debiera ser así y podemos examinar esa posibilidad para ampliar esa representación. ¿Por qué no apoyas a Gustavo Petro, Diego Sarmiento? No, lo contrario, acabo de decir, tal vez llegaste tarde, Diego, a la transmisión, pero he sido muy claro sobre el particular. Juan Rey, senador Cepeda, ¿por qué el Polo no tiene candidato presidencial? Bueno, a mi modo de ver, más que el Polo o cualquier otra formación, aquí lo importante es tener un buen candidato que nos represente a todos independientemente del partido. Bueno, yo pertenezco al Polo, hay buenas figuras políticas en el Polo, pero también creo que hay buenas figuras
políticas en otras formaciones. Lo importante es, repito, después del 11 de marzo, un solo candidato entre Petro, Fajardo, de la Calle. Esa es mi posición y agradezco su participación, Juan. Muy bien, Carlos Andrés Mata pregunta, senador, ¿cómo ve el panorama después de la decretado? Aquí me está apareciendo algo, mira, ¿qué podemos ver aquí? Después del cese decretado por el ELN. Bueno, yo creo que se abre la posibilidad de la mesa y espero que eso se concrete en los próximos días. Mónica García, un saludo especial. Ahora cada vez corren más rápido los mensajes. Joyce Escobar, vamos con toda por más derechos, sí señor, en eso estamos. Edith Paz, ¿tiene planeada alguna fórmula para los colombianos en exterior puedan acceder a la justicia colombiana y como mínimo acceder a una tutela? Sí, yo creo que ese es un tema fundamental. Es necesario examinar cómo los colombianos en el exterior pueden tener acceso no solamente al derecho a la justicia, sino a todos los derechos. Y lo dije al comienzo de esta intervención en Facebook Live, me comprometo a buscar que los derechos de los colombianos en el exterior sean garantizados en mi trabajo en la Comisión Segunda. Alicia Rivera, desde Chocó, por favor, ¿qué posición toma ante Petro? ¿Lo apoya? Si será presidente, por supuesto, ya lo he dicho, a votar por Petro en la consulta. Bueno, Diego Salinas, veamos, senador, por favor, una lucha por la salud de los más necesitados. Claro que sí. Lo dije, estuve enfermo en diciembre, padecí el sistema de salud, lo convierto en una de mis prioridades y les agradezco lo que ustedes plantean sobre el tema. Bueno, Iván, una pregunta. Las entidades internacionales que quieran sumar para hacer presión ante el tema del señor Uribe, ¿qué pasos deben seguir? Bueno, yo creo que conformar una veeduría internacional. Es necesario unir varias asociaciones, entre ellas hay que llamar a Amnistía, hay que llamar a Human Rights Watch y lograr que haya una veeduría fuerte para que se evite la presión sobre la Corte Suprema ante un juicio tan importante como el que puede venir. Dice Eugenia García, presente un proyecto de ley para que los cónsules y embajadores sean gente capaz de ayudar a los connacionales. Con el mayor gusto, si tengo el acompañamiento de ustedes, lo presentaré y lo sacaremos adelante. Daniel Vanegas Ramírez, he votado por usted desde hace 2 periodos y se me acaba de ir. Bueno, lamento no poder haber visto su pregunta, pero le envío un saludo muy cordial. Cristian Segura, a grandes misiones, grandes guerreros, un abogado de Dios, gran inspiración, están cayendo estas lacras. Bueno, muchas gracias por su participación. Marta Liliana Gómez, viva mi héroe. Bueno, muchas gracias. Yayita Quintero, un saludo, Iván, desde Suecia. Muchas gracias, lo mismo. Gracias desde Milán, de Juan Hidrobo. Luis Jaime, Dios lo siga protegiendo. Muchas gracias. Francisco Roa, Petro de President. De acuerdo. María Teresa Rubio, cirugía. No repito la pregunta. Pero no se preocupe, estoy muy bien de salud. Gracias a María Teresa Rubio, muy gentil. Diana Carolina Barón, excelente, apoyo a Petro en la consulta. Sí, señor. Arturo Palomino, senador, te queremos en los progresistas. Hay que unirnos todos. Progresistas, Polo, todas las organizaciones verdes, Decencia, todo el mundo, hay que conformar una sola fuerza que nos permita ganar gobierno y poder en Colombia. Necesitamos que todos los de la izquierda estén alrededor de Petro. Bueno, hay que trabajar porque haya convergencia. Petro, pero también una coalición que nos permita ganar gobierno, que es lo que necesitamos. Cristian, saludes, Iván Cepeda, gracias por su trabajo. Bueno, es mi deber, muy amable. Ángel Montenegro, honorable senador, un abrazo. Muchas gracias, de retorno va otro. Bueno, aquí tenemos a Harry Ritz, dice, saludos Iván desde Campinas, Sao Paulo, Brasil. Te aprecio, admiro y espero que el Polo acompañe a Petro y dejen las diferencias. Eso espero yo también. Muchas gracias. Nelson Bejarano. Senador Iván, hay muchos que lo atacan groseramente en los comentarios,
pero me imagino que como siempre tendrán rabo de paja y se hacen los santos. Bueno, uno está en la vida pública, no todos me van a celebrar que yo me enfrente a semejante clase de criminales. Hay gente que todavía está muy confusa en Colombia, pero bueno, es parte de la vida y yo lo asumo sin ningún problema. ¿Qué piensa de votar por Marta Lucía Ramírez para detener a Duque en la consulta? Yo pienso que es mejor votar en la consulta por Petro. Lo he dicho y creo que es fundamental en este caso. Bueno, Miriam Ojeda, excelente. Excelente pregunta desde Londres se hace. Es claro que la circunscripción internacional en la Cámara no es realmente representante de los colombianos en el extranjero. Vemos que nuestras preocupaciones no son tomadas en cuenta. Sí, hay que ampliar esa participación, Miriam. Es un compromiso y podemos discutir cómo hacerlo. Víctor Mauricio Agudelo, doctor Cepeda, es triste el país cómo ha sido y viene siendo gobernado. Dios quiera que despertemos y gane Petro. Bueno, todo depende de nosotros, de lo que hagamos en estas elecciones y de cómo votemos conscientemente. Senador, usted ganando 28 millones y no va al montón. Bueno, gracias por su participación. Andrés Díaz Buitrago, senador, ¿qué piensa de las bases militares de Estados Unidos en Colombia? Bueno, que hay que acabar con la intromisión y la intervención militar en los asuntos de nuestro país, no solamente las bases, sino los TLC y cuanta forma de intromisión haya en nuestro país. Marta Liliana Gómez, senador, un abrazo. Muchas gracias, Marta Liliana. Juan Camilo Aponte, considera que la división de los votos de la izquierda entre lista de decentes Polo afectará las posibilidades de estos partidos de alcanzar umbral. No, creo que vamos a llegar todos. Eso depende de ustedes votando simultáneamente por todas las listas y pues, respaldando en este caso, mi candidatura, espero, en las próximas elecciones. Considera que la división, bueno, ese ya lo acabamos de leer. Alba Teresa Higuera, querido Iván, tiernos abracitos. Gracias por tu ética, compromiso y compromiso con las víctimas en Colombia y el exterior. Muchas gracias, muy amable. Felicitaciones, senador, por su gran trabajo. Marlon Conde, muchas gracias. Vladimir Felipe Pardo, ¿qué posibilidad hay de que la lista de la decencia gane muchas curules? Bueno, yo creo que es una posibilidad. Todo depende, por supuesto, esto es un asunto de votación y de que se gane suficiente respaldo en las próximas elecciones. Johan Tejedor, senador, ¿es posible que propongan educación pública universal y gratuita hasta posgrado? Lo hemos hecho y trabajamos porque eso sea así. Saludos desde Ibagué, sigue en la lucha. Lorena, muchas gracias Lorena. Fabián Torres, senador, espero que respalde la candidatura del representante Luis Eduardo Patiño en Cúcuta. Bueno, me gustaría, de la Unión Patriótica, por supuesto. OF Mejía Gómez, fuerza y vamos, senador Cepeda. Saludos desde Armenia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Mónica Arias Fernández, ¿cómo electores podemos trabajar para que esa coalición Fajardo de la Calle y Petro sea posible? Hay que clamarla, hay que pedirla, hay que enviar cartas, hay que hacer que se escuche la voz para que sea posible esa coalición. Bueno, Hermencia Vázquez, excelente, se puede apoyar a Petro, ahí estamos. Diana Carolina Barón, qué bueno poder tener este acercamiento sin tener un intermediario como los medios de comunicación que lo único que hacen es manipular. Bueno, muchas gracias a Diana Carolina. Sara Ladino, senador, escuché hace pocos días que después del 11 de marzo será muy probable que el Senado quede con una gran mayoría de senadores reaccionarios. ¿Qué propondría para acabar o debilitar esta posible triunfo de la derecha? Bueno, que nosotros podamos generar una votación suficiente por los candidatos que requerimos para el cambio político y social. Bueno, en este momento ya son las 2:49 y lamento, pero tengo otros compromisos que cumplir. Se quedaron muchas respuestas por dar
muchos saludos por responder y espero que podamos seguir conversando. Espero poder hacer próximamente otro Facebook Live y seguir conversando. Es muy interesante poder tener una conversación directa con mis amigos, la gente que me respalda y con la gente que también no me respalda y con mis adversarios políticos. Nunca le he temido al debate político y creo que siempre y cuando sea respetuoso vale la pena. Me están pidiendo más tiempo, pero no creo que pueda. Me dicen que el 10 es mi número, por supuesto. Votar Polo 10 el próximo 11 de marzo. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo y les deseo lo mejor. A toda la gente en el exterior.